Hola, ¿qué tal? Donde quiera que estén, hoy estamos cerrando un segundo parcial de metodología de la investigación jurídica que es sumamente importante, porque aquí no solo tenemos que contestar cuáles son las características del modelo jurídico dominante, sino comprobarlo. ¿Cómo es que podemos comprobar que lo que estamos diciendo es correcto? Y para ello es sumamente importante tomarse de los planes y programas de estudio que son la única dimensión comprobable y clara que podemos tener. Le estoy pidiendo aquí a dos de los estudiantes destacados, Iram y Alan e Iram, que revisemos el temario con nuevos ojos y con esto que se llama data mining. Hay minería de texto, minería de conceptos, minería de diferentes tipos que se pueden hacer con la inteligencia artificial. Y uno de ellos es buscar cómo podemos comprobar cuál es este modelo jurídico dominante en nuestros planes y programas, cuáles son las luces de nuestros programas y cuáles son las sombras. Y algo que es muy importante que ustedes vean es que así como se creyó más de 10 siglos que la Tierra era plana y que acababa en una cascada que se iba al infierno y no sé cuántas cosas, esas ideas tardan mucho en poder contraargumentarse, tan así que toman sangre y sudor y lágrimas de las personas que dicen no es cierto y que las matan, que las condenan, que las victimizan, que las discriminan, que las invisibilizan y que dicen estos están locos. Bueno, tan locos no estuvieron que pudieron comprobar que la Tierra era efectivamente redonda y la gente se reía y se burlaba y decía, si la Tierra fuera redonda nos caeríamos al vacío. Bueno, pues no conocían que existía la ley de la gravedad, pero durante más de 10 siglos, la moral y el derecho estuvieron unidos y eso agrava el problema dogmático. Lo agrava porque no se te permite pensar de otra manera ni probarlo. Entonces, cuando nos preguntamos cuál es el modelo jurídico dominante en México, pues el problema es que tenemos que ver de dónde viene, cómo está incrustado en los pensamientos y en las cabezas de quienes leen y aplican las leyes, las teorías, las doctrinas, los precedentes. Entonces, aquí buscando la palabra formalismo, que nos aparece 3 veces, nos aparece el temario de filosofía del derecho. La filosofía del derecho es aquellos orígenes, esas epístemes, esas reflexiones de las cuales va a surgir el derecho con estas tres grandes y potentes fuentes materiales, que son las que dan lugar a que el derecho nazca, los hechos sociales, están también como fuente la parte histórica, estos patrones de recurrencia de la violencia, de la cooperación, de los miedos, del apego a la ley, del desapego a la ley, la resistencia, la desobediencia, las grandes revoluciones de los esclavos, de los negros, de las mujeres, que dan paso y abren este ariete, con un ariete rompen esta cáscara del derecho. Hay quien dice, pues sí, los abogados somos conservadores porque queremos conservar la ley. Bueno, pues habrá unos que sean conservadores, habrá otros que no, habremos otros que estamos en una medianía en las que siempre estamos con los lentes muy limpios frente a los problemas sociales. Entonces, no todos los abogados son conservadores y ciertamente hay un conservadurismo en las normas y en la interpretación de las normas que requiere que hagamos filosofía para que preguntemos, bueno, ¿a qué se debe esta institución? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su finalidad? ¿Para qué tenemos 10 instituciones para lo mismo, revueltas como un retruécano? ¿Para qué las queremos? ¿Es eso lo que quiere la gente del derecho y de la justicia? Yo no creo, sinceramente no creo. Entonces, por eso es muy importante estar siempre en esta línea filosófica, reflexiva, preguntándonos cuál es el origen de esta institución, a qué se debe, por qué hemos caído
en estos patrones históricos, en estas fuentes históricas. Y por último, pues tenemos las que todos conocemos, que son las fuentes formales, que son la ley, la jurisprudencia, los precedentes, que no son iguales en todos los sistemas. En los sistemas anglosajones predomina el precedente porque es lo que va actualizando. Y en los sistemas neorromanistas que en algún momento perdieron con su origen, perdieron el contacto con su origen, estamos muy centrados en la ley porque la ley fue lo que permitió vencer al antiguo régimen, al ancien régime, para destronar a un rey absoluto que mandaba en todo. Entonces de allí la escuela del exégesis cobra relevancia y dice, a ver, no me toques la ley porque la ley dice que tienen que intervenir los tres poderes. Pero si la ley se desvirtúa y dice, vamos a centralizar todo, pues hay que combatir la ley. Entonces, la ley es santa o sacrosanta cuando está apegada a la finalidad de la mejora social. Pero si la ley no está apegada a la mejora social, pues hay que repensarla. Entonces, aquí en vamos a hacer la revisión rápida del temario, porque de aquí nos viene esta revisión. Entonces nos da, dice marco conceptual, yo digo que no debe ser marco conceptual, sino epistémico de la filosofía, pero ¿cuáles son estos conceptos que tienen que ver con la filosofía? Filosofía, si tenemos unas bases latinas, pues es amor a la sabiduría, amor al saber. Entonces, el Sofía, amor al saber, es lo que tendríamos que mantener siempre vivo con esa curiosidad. Luego te distingue. A ver, ¿cómo distinguimos el análisis filosófico y el científico? Y como esta no es clase de filosofía, pero sí necesitamos tomarla en cuenta, diremos que el análisis científico siempre, siempre, siempre va a ser transparente y normalmente está apegado a un enfoque basado en evidencia, normalmente. La filosofía, por su parte, también siempre debería ser transparente y expresa para no ser verborrea, para no ser pseudofilosofía, pero tenemos muchas nuevas formas de filosofía y el asunto es que no podemos confundir la reflexión con los datos duros. Entonces, el análisis filosófico tiene al menos 15 indicadores para decir que se basa en las preguntas, en las reflexiones afinadas, sinceras pero finas, más que en el dato o la evidencia, sino que siempre mantiene abierto este diálogo, este escepticismo. Entonces, en este momento no las vamos a dividir de manera tajante, pero el análisis filosófico es menos basado en evidencia, más cualitativo, más reflexivo que el análisis científico del derecho. Y de aquí la pregunta si el derecho puede o no ser ciencia. Por supuesto que puede, siempre y cuando se sigan esas respuestas que lanzamos el primer día de el curso. ¿Qué caracteriza el conocimiento científico? Su verificabilidad, su objetividad, su transparencia, su forma sistémica, etcétera. Entonces, eso caracteriza al conocimiento científico más que el resultado de hacer una ley de Newton o que la ley de la gravedad funcione en todo el mundo. La ciencia tiene que ver con transparencia. ¿Qué quiero saber? ¿Para qué lo quiero saber? ¿Cuál es el objetivo? ¿En qué lo voy a aplicar? ¿Desde dónde estoy partiendo? Esto es sumamente importante. Por eso vimos en el video el tema de las resistencias. Porque si creemos y queremos justificar dogmáticamente un derecho, estamos en otro terreno, no en el terreno científico. Muy bien, el valor de la justicia en las fuentes cotidianas, en la poesía, en la literatura. ¿De dónde viene este concepto de filosofía griega? ¿Cómo se comía? ¿Cómo se aprendía? En el teatro, en las artes, en la música, en lo cotidiano y por supuesto también en sus herramientas y documentos jurídicos. Pero aquí vienen estas cuatro unidades muy importantes que se vinculan con nuestra materia, ¿sí? La llamada ley natural, que es natural porque alguien dijo que era natural y porque le convino a una sociedad, y que de esa ley que le dio Dios a Moisés en las 12 tablas, se contenían, según esto, los principios jurídicos básicos que al aplicarse a la sociedad se convirtieron en derecho natural por los
jurisconsultos que eran jus naturalistas, que dicen que el derecho es natural. Por ejemplo, el que la dignidad humana es natural e implícita e inherente en cualquier persona, pues es una construcción social, pero dice que viene de una naturaleza humana. Entonces, entonces aquí tenemos la vinculación entre ley natural, derecho natural y naturalismos, porque tenemos muchos naturalismos, desde los más flojos, ramplones, que nada más hablan de valores sin una argumentación adecuada, y el último naturalismo, que lo vamos a poner en un momento en pantalla, que es el naturalismo racionalista de Pufendorf, que ya casi es tan refinado que va a brincar al siguiente punto o unidad que está ahí claramente, positivismo jurídico o positivismo, cuyo autor importantísimo es Kelsen. Y que Kelsen, en el temario Planes y Programas Mexicanos de la UNAM en la Facultad de Derecho, está transversalizado en materias tan vastas como en metodología, en introducción, en derecho internacional y en muchos más. Es decir, que es un autor clave que está comprobado, que al menos consideramos que se debe de leer y estudiar desde hace 70 generaciones. Desde que Kelsen es famoso en 1940, ha estado leído y trabajado en la Facultad de Derecho. Por lo tanto, puede decirse que es un autor clásico o tradicional que no obstante no se ha leído con la densidad suficiente. Por eso constituye parte del segundo parcial que, como vemos, transversaliza con otras materias que ustedes llevarán. Entonces, aquí tenemos positivismo jurídico. La pregunta, ¿qué caracteriza el positivismo? ¿De qué quiere apartar Kelsen al derecho y qué es lo que constituye su pilar? Y, por supuesto, allá abajo del pilar, ¿cuáles son esas grietas que se abren para nuestra reflexión, no solo filosófica, sino científica? Y a partir de lo que el derecho natural no contempla, ni contempla el positivismo, todos los modelos nuevos, empezando por uno que a mí me ocupa y me ha ocupado los últimos 10 años de mi vida, que es el realismo jurídico, que está muy tocante con el análisis económico del derecho y con más realidades, como hay varias corrientes, está el escandinavo, está el estadounidense, pero que no se preguntan tanto los conceptos ni las abstracciones, sino más cómo se está verificando o, o, o aplicando o viendo en la realidad social. Entonces, lo tenemos muy interdisciplinario con la sociología, con el análisis económico del derecho. El realismo ve todo aquello que los otros dos grandes modelos, grandes competidores, no abordaron. Por ejemplo, la importancia del lenguaje. Y de ahí surge la semiótica jurídica, la lingüística y otras verificaciones, porque el derecho es lenguaje. Entonces el realismo dice, a mí no me interesa que me definas las mentiras, me interesa saber cuántas mentiras cuentas, qué impacto tienen esas mentiras y cómo hacer para estimular el no contar mentiras. Eso es lo que le interesa. Son preguntas diferentes, son puntos de partida diferentes que no tienen que ver ni con naturalismos ni con positivismos, y eso no quiere decir que no atiendan a valores. Claro que atienden a valores. A lo mejor valores instrumentales que luego son muy criticados, pero para mí son los principales del derecho, porque el derecho es una intervención social que se instrumenta todos los días en pequeñas, medianas y grandes acciones. Y luego nos vamos a la unidad 8 que dice corrientes y filosóficas contemporáneas. ¿Cuáles son estas corrientes que están cuestionando? Bueno, se los digo de una vez para su final. Se llaman corrientes críticas y tenemos dos grandes corrientes críticas. Los Critical Legal Studies en Estados Unidos, que dicen, todo empieza en cómo estamos enseñando el derecho. Si enseñamos el derecho vertical, tendremos juristas verticales, cerrados, con modelos mentales cerrados, memoristas, pasivos. En cambio, si enseñamos a través de casos
deliberativamente, debatiendo horizontalmente, todos preparando, y más hoy con la conectividad de la era digital, pues tendremos otro derecho y otros resultados totalmente distintos. Y luego tenemos las corrientes críticas del sur, que dicen todo es eurocentrismo, siempre estamos fuera los pobres, siempre están fuera los marginados, el derecho es poder y desafortunadamente esta escuela llamada de Frankfurt, que es una escuela crítica de allá de los alemanes que son tan abstractos, se retoma en algunos sentidos para hablar de las corrientes más particulares que, por ejemplo, surgen en Brasil, como surgió el gran pedagogo Paulo Freire, que dice, aquí vamos por la educación de la liberación, no por la educación de la opresión que te dice qué pensar, qué decir, cómo pensar. Y tenemos por otro lado a este otro brasileño muy importante, Boaventura de Sousa Santos, que se enfoca a la crítica del poder, a cómo el poder domina de manera hegemónica a través del derecho, cómo elimina la divergencia, la pluralidad, y entonces hablan de la neocolonización, que estamos colonizados por todos los saberes y conceptos europeos y que esos son los que predominan. Y sí, tiene razón, porque son los que escriben, porque son los que salen a difundir, los que dan las conferencias y que les aplaudimos aún antes de que abran la boca. Entonces, en ese sentido, tiene parte de razón Boaventura de Sousa Santos y por cierto que es muy querido en México y en la América Latina. Entonces ahí tenemos corrientes filosóficas contemporáneas para cerrar un poco esta reflexión macro en donde vemos peso tremendo de siglos de los justnaturalismos, no de los mejores, sino del medianito para abajo. Luego tenemos el surgimiento con Kelsen del positivismo con su separación y el empuje de la ciencia jurídica, apalancado en todo el siglo XIX y obviamente lo que en su momento malamente se llamó dogmática jurídica y siglo XXI, corrientes que empiezan en el 20, corrientes críticas contra el poder, contra la verticalidad, contra el eurocentrismo del derecho, pero sobre todo en cómo se enseña el derecho, que es algo en que hemos insistido. Entonces, el derecho, si se enseña vertical y pasivamente para los estudiantes, pues así se va a reproducir. Y los maestros dirán, pues yo así aprendí, y como yo así aprendí, pues yo así enseño. Y entonces ahí tenemos estas corrientes filosóficas. Y luego esto nuevo que irrumpe, filosofía del lenguaje, filosofía toda la que tiene que ver con la argumentación y luego los casos históricos contundentes, los retos y las tendencias del presente y del futuro que también son motivo de nuestra materia. Entonces, aquí vemos que el formalismo aparece 3 veces y tiene que ver con un supuesto formalismo sociológico que no sé por qué tenga tanta importancia, y el formalismo. Vamos a las siguientes 2 menciones, por favor. Alan, vamos a donde están las escuelas. Ahí, vamos, allí, por favor. Ahí vamos a hacer que se vean completas el 6.2 y el 6.3, que se vean completos en pantalla completamente, ¿sí? Así como estaban, mi amor. Sí, A ver, entonces, en la unidad 6, positivismo y positivismo. Y ahí tenemos Escuela Histórica del Derecho, que ya la vimos en la UEVA, con Savigny, con Rudolf von Jhering, y desde luego, pues el crítico de los críticos, no del derecho, sino del poder y la sociedad, Carlos Marx, que nos dice todo depende de las estructuras, de las infraestructuras y lo que se llaman los determinantes contextuales. Si yo no comí desde que nací correctamente y tengo deficiencias de ácido láctico, de ácido de todos los nutrimentos básicos, pues obviamente yo no tengo las mismas posibilidades de desarrollo que una persona que ha tenido todos los satisfactores. Bueno, el 6.2, aquí tenemos muy importante la respuesta a la pregunta, ¿qué significa jurisprudencia analítica en el programa y en Kelsen? Y entonces aquí ya tenemos el punto de la instrumentalización con Jeremy Bentham, tenemos a John Austin con las clases
de humanismos y de leyes humanas, y la parte de H.L.A. Hart, que ya empieza después de este parcial, que se pregunta qué es el derecho. Y se va directamente a la gran ausencia, tanto en el justnaturalismo como en el justpositivismo, que es el lenguaje. Entonces, si el lenguaje no se está tratando por la teoría, pues ya tiene una gran deficiencia. Kelsen no menciona nada del lenguaje en toda su obra. Y entonces aquí Hart se va justamente a esto y analiza esa importancia capital. Y luego nos vamos a lo que se llama, según el temario, y que Kelsen se defiende de ello en el texto, al formalismo. Kelsen dice, ¿cómo separas forma y fondo? ¿Cómo le haces para poner primero arriba la forma del fondo o el fondo arriba de la forma? Entonces, nosotros estamos encajonando a Kelsen en un programa como formalista, pero Kelsen mismo se defendió de ese encajonamiento. Y sin embargo, por eso es importante leer las cosas una vez que hemos leído el texto de Kelsen. Y entonces aquí ya viene la desvinculación de la moral como primer punto, que no es el único, porque Kelsen también quiere separar al derecho de la política, de la sociología, de la psicología, lo quiere separar de todo. Es decir, lo quiere hacer perfecto, pero no podrá lograrlo. Lo que él quiso decir en el fondo es cómo dotar al derecho de cierta autonomía, a esa interpretación que no coincide con las leyes. Y por último, vemos a Joseph Raz, una teoría de los sistemas jurídicos, y a Carl Schmitt, teoría del orden jurídico y el decisionismo. ¿Cómo es que tomamos decisiones? Y ahí vamos a brincar a los modelos contemporáneos basados en el modelo de toma de decisiones. ¿Qué hay detrás para que tú tomes la mejor o la peor decisión? ¿Qué elementos tienes? Por eso a nosotros en el realismo y una perspectiva interdisciplinaria nos interesa tanto el modelo de toma de decisiones, que solamente va a estar respaldado si tú tienes fuentes primarias bien analizadas. No solo la ley, sino la ley contrastada con sus análisis, con sus desentrañamientos. Entonces, aquí vemos la otra mención de formalismo en la que nosotros en un programa de estudios estamos encajonando a Hans Kelsen. Bueno, vamos a dejar de compartir, por favor. Y así como estamos poniendo en pantalla, les voy a poner el nombre de un jurista muy importante español que tiene bastante vínculo con México y una obra importante, Los hechos en el derecho, los valores en el derecho, las razones en el derecho, tres dimensiones muy importantes, razones, valores y hechos en el derecho. A mí me interesan hechos y razones porque los valores son producto de las razones. Valorar significa crear una estructura de prioridades. ¿Qué priorizas en este caso? ¿Cuál es el principio o valor que lo va a guiar? Los valores no son efluvios, son precisamente razonamientos que ponemos en primer lugar. Entonces, ¿cómo desenmascarar a un formalista? Lo pongo aquí para ustedes, para que lo vean en pantalla, porque forma parte de nuestro final. Aquí están viendo ustedes el texto. Es un texto que hay que leer con cuidado. Manuel Atienza, ¿cómo desenmascarar a un formalista? Es un texto muy pequeñito que sí requerimos tenerlo presente, porque tiene una serie de elementos que ya está, por otra parte, grabado en una de las cápsulas en el canal, pero es importante que ustedes lo lean. Búsquenlo, cómo desenmascarar a un formalista en PDF, y nos vamos a rápidamente a buscar este autor. Díganme si están viendo mi buscador de Google. Sí, Perfecto. Entonces, Pufendorf, aquí está Samuel von Pufendorf.
Ujú. Y lo vemos aquí y vamos a revisar muy rápidamente. Él nace un 8 de enero en Alemania y muere en octubre de 1694. Es decir, que estamos en pleno siglo XVII. No se me confundan de siglos. 17. Aquí vemos su figura, vemos su retrato y este es uno de los autores que nos habla pues de la filosofía, como todos en ese momento hablaban de la filosofía moral. Y vemos De Officio o Hominis et Civis Juxta Legem Naturalem, de la ley cívica natural justa, los trabajos, la reputación, es esta corriente del jus natural et de gentium, de la gente, de los comunes. Dice que es un filósofo político alemán, jurista, economista e historiador, es decir, polímata, como eran todos en aquel momento, eran mucho más interdisciplinarios que hoy, que votamos por la superespecialización. Eh, Aquí nos va dando algunos de sus rasgos biográficos y lo más importante es su formación, ¿verdad? Su formación, su carrera como autor. Aquí tenemos Jure Naturae, el derecho natural, con quién se formó, quiénes fueron sus maestros, en quién influyó, cómo rompió, cómo fue desglosando las estatuas que hay de él en diferentes, precisamente en Estrasburgo, en la Universidad en Estrasburgo, Francia, está aquí el famosísimo Samuel Pufendorf. Y bueno, pues él leyó muy cuidadosamente a Locke, a Hume. Por eso es que tenemos que leer estos autores en teoría general del derecho. Bueno, aquí vemos sus obras, simplemente como un catálogo de cuáles son sus obras. Recuerden que siempre yo les recomiendo leer de adelante para atrás, no de juventud a madurez, sino de madurez a juventud, porque en la madurez uno se supone que ya recogió errores, ya revisó, ya reajustó y pues tuvo que haberse dado cuenta de elementos de mejora. Entonces aquí vemos la secuenciación de la obra, ujú, y algunas de las referencias que están aquí comprobables sobre este autor eh, muy representativo del escaso naturalismo racionalista que existe, porque de esto tenemos muy poco leído y trabajado. Para empezar, porque el alemán es una barrera muy importante del lenguaje, no es nada fácil de traducir como el inglés. El alemán es específico, cada palabra tiene un significado y más tiene un profundo contenido abstracto. Entonces, no el alemán, sino el naturalismo de Puffen. Entonces, aquí vemos que leer esta obra y analizarla realmente, eso sí, toma mucho más cuidado y tiempo. Entonces, aquí con lo que estamos planteando en este momento, vamos desde las clasificaciones de los modelos jurídicos dominantes, naturalismos, positivismos y toda la gama nueva que está también plasmado, no solo en nuestro temario, sino en el temario de esas filosofías que nos hacen pensar sobre el origen del derecho, sobre su finalidad y sobre todo sobre la forma en que nos es útil para resolver los problemas jurídicos, como lo destaca el realismo jurídico. Entonces, tenemos como segundo parcial la necesidad y la obligación de leer este catálogo del hiperformalismo, de cómo desenmascarar a un positivista formalista o a un naturalista ramplón a través de este decálogo, sí, creo que son 10 puntos o 12 de a Manuel Atienza, la lectura para empezar ya a preparar las exposiciones del final, que serían las exposiciones que vamos a trabajar en este semestre de acuerdo a las necesidades y cánones que hemos planteado. Entonces, esperamos comprobar en esta pequeña cápsula que no se trata de bla, 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 se trata de cotejar contraindicadores que podamos comprobar, ¿de acuerdo? Si no hubiera ninguna pregunta particular de estas evoluciones, estos vínculos y estos elementos probatorios,
No sé si quieran tomar la palabra para algún punto en particular o lo dejamos para otra cápsula. Creo que así parece. Muy bien. Todo Entonces, bien. bienvenidos. Por favor, no olviden dejar sus comentarios, recomendaciones debajo del video. Y claro, si les es de utilidad y quieren más material gratuito por esta vía, pónganle un pulgarcito. Muchísimas gracias. Hasta ahora, hasta siempre. Sí, aquí los chicos están haciendo algunas preguntas, entonces no queremos dejar de mencionarlo. Muy importante para que ustedes tengan los nombres de las corrientes críticas que hemos mencionado. ¿Los pueden ver en pantalla? ¿Me lo dicen, por favor? Dice compartir pantalla. Aquí está. Bueno, Sí, se estas ve. corrientes críticas que son las que mencionábamos y que son muy importantes. Aquí vemos, por favor, yo le en inglés Critical Legal Studies Key Points y nos dice que desde luego es una corriente crítica leftist, quiere decir un poquito de izquierda, de movimientos emergentes. ¿Cuándo? 1970, que argumentan que la ley ni es objetiva ni es neutral, pero por el contrario, está intertramada, interpenetrada con la política, la economía, el poder social y las estructuras, como que él quiso separar. Teoría crítica dice imposible separar al ser humano de sí mismo. Y entonces aquí presenta desafíos para las escuelas, tanto liberales como las comunitaristas, argumentando que la ley sirve para mantener el status quo y el privilegio de algunos de los poderosos. Por eso les digo que no todos los juristas somos conservadores. Habrá quienes sí, habrá quienes no. Bueno, dentro de los critical studies, los key points tiene que ver la indeterminación del derecho, el derecho como política, la crítica del formalismo legal, que por eso estamos viendo a Tienza, las falsas necesidades, la demistificación crítica y algunos de los teóricos más importantes. Este es uno de mis preferidos, Duncan Kennedy, pero también tenemos a Roberto Ung, a Mark Tushnet, y es importante que sepan cómo escribe para que puedan buscar sus obras, que se han dedicado a analizar las jerarquías escondidas en la doctrina y en la educación jurídica, que es eso que nos llamamos seminario constructivista, porque hay cosas que deconstruir con Derrida y hay cosas que construir, ¿sí? Entonces, aquí vemos que el derecho tiene muchas áreas de vaguedad y de contradicción, por eso hablamos de las tres debilidades, ¿sí? Entonces, el derecho tiene, por muy escrito y claro que parezca, tiene áreas de indeterminación y ya dijimos que no es neutral. Vamos a dedicar a esto una sesión entera, pero era importante que tuvieran por lo menos el indicador de fecha, ¿sí? En Estados Unidos es donde surge los autores y autoras, que hablaremos de algunas autoras también. Aquí está también Graciela Steines y sus puntos claves. Bueno, vamos a muy rápidamente aquí poner el nombre de Duncan Kennedy para que conozcan algunas de sus obras y podamos tener una idea de por dónde anda. Entonces tenemos acá, vean la primerita y Sí. que sale varias veces, Legal Education. Legal Education, ¿cómo se educa? Se educa pasivamente, verticalmente, autoritariamente, se educa basado en problemas, se educa basado en proyectos. ¿Cómo, cómo dialogamos? A critique of adjudication, la crítica de la adjudicación, todo este tema de las también inferencias, subsunciones, pero vean cómo la enseñanza está en primer lugar. Dice, The Rise and Fall of Classical Legal Thought, el ascenso y caída estrepitosa del pensamiento clásico. Hay que revisar las fuentes que nos estamos comiendo porque hay muchas que, además de que ya no están actualizadas, no están en los problemas de nuestro tiempo, parten de afirmaciones y supuestos definitivamente erróneos.
Entonces, por favor, aquí ya vemos que entre las principales obras, miren, por ejemplo, esta de abuso sexual y vestimenta de Duncan Kennedy, que nos ayuda mucho a las feministas jurídicas. Y bueno, pues tenemos aquí, quiero que veamos muy rápidamente para que lo conozcan y puedan en algún momento ustedes buscar sus propias lecturas. Acá vemos a Duncan, vamos a ver aquí y tenemos que Duncan nace, tiene ahorita 84 años, nace en 1942, se forma en Harvard University y en Yale, y aquí vemos que es un filósofo em, que ha impactado, hoy en día es profesor emérito, y aquí vemos algunos de sus trabajos que es importante ubicar, pero pues sabemos que definitivamente es un autor crítico, ¿no? Entonces, aquí entre sus obras vemos esto, The Rise and the Fall of Classical Legal Thought, y de entre las más recientes, estamos en 2023, de Bitter, las amargas ironías, y acá vemos William Faulkner, Thomas Furniture y algunas de análisis que tienen que ver también con tradiciones en el derecho privado. Thoughts on Coherence, pensamientos en la coherencia, valores sociales y tradiciones nacionales en el derecho privado, este texto de la crítica de la adjudicación. Entonces aquí vemos que él tiene una página privada, siempre hay que remitirse a las fuentes primarias, porque entre lectura y lectura nos convertimos en un teléfono descompuesto en donde leímos rápido, leímos sin detención, y no quiero dejar de mencionar para que lo tengan también presente, Boaventura de Sousa Santos, para que tengamos su ABC. Aquí tenemos al gran filósofo y doctor en sociología del derecho por Yale, catedrático ya jubilado, obviamente parte de la sociología de la Universidad de Coimbra, y tenemos acá eh, el 15 de noviembre de 1940, y pues está vivo, tiene también 85 años, y vamos a ver algunas de sus obras, una de las cuales analizamos en Enfocarte recientemente. Vamos a ponerle aquí books para que los vean sus portadas, se enamoren de ello. Vamos a ver, tenemos a The End of the Cognitive Empire, el fin del imperio cognitivo, porque ahora tenemos que saber qué aprendemos a través de las emociones. Imagínense que hay abogados que dicen, tenemos que dejar las emociones aparte, pues tendrán que dejar la mitad de su humanidad, porque no podemos dejar las emociones aparte. Otra cosa es que juzguemos emocionalmente, eso es distinto. Para ello se requiere la gestión emocional, pero está comprobado por las neurociencias que las emociones fijan el conocimiento. Si tenemos miedo, ira, temor, alegría, es porque las emociones nos están reflejando algo. Pero veamos entonces, Dereitos da Naturaleza, epistemologías del sur, bifurcaciones del hombre, la ley y las epistemologías del sur, el futuro comienza ahora, educación para otro mundo posible. Aquí vemos que siempre, siempre está el tema de la educación, decolonizing the universe, the university, decolonizing the university, de colonizar esta élite que se sienten dioses o diosas y ya no admiten ninguna sola verdad más. Entonces, aquí voy a irme a aquí teníamos Boaventura de Sousa Santos, aquí me voy rápidamente a la Wikipedia, y aquí ya estamos viendo eh, que en esta parte de la estructura, pues la importancia de ese Portugal tan relevante, ¿no? Donde tenemos estudios, ¿cómo se llama este libro de la ceguera? De colonizar el saber hacia una sociología jurídica crítica, epistemologías del sur, las denuncias por acoso sexual, que según esto existen, y bueno, su carrera. Acá tenemos epistemologías del sur, director emérito del Centro de Estudios Sociales,
fue implicado en un artículo de sospecha de acoso. Bueno, siempre hay sus luces y sus sombras, pero eso no le quita valor. Dice en la realización, en su obra vemos una cantidad de citas y bueno, pues ya lo vemos también. No es poco usual que los grandes premios y personas premiadas, pues también tienen su prietito en el arroz. Vean al cantante Plácido Domingo, que también tiene algunas acusaciones de acoso sexual y abuso sexual. Esto no quiere decir que no tengan valor en su pensamiento y que tengan grandes aciertos. Entonces, acá vemos, nacido el 15 de noviembre en Coimbra, Portugal, perdón porque hace rato creo que dije Brasil, me fui con la finta de Paulo Freire. Bueno, y vamos a poner entonces para cerrar a Paulo Freire, porque sí me interesa muchísimo que vean este texto importante. Paulo Freire, ujú, y nos vamos a sus libros. Aquí tenemos Paulo Freire, aquí tenemos a eh, este autor brasileño. Él empezó así, Pedagogía del Oprimido, por eso les digo que hay que leer de adelante para atrás. Y ya terminamos en la pedagogía de la esperanza. Ya hablamos de la pedagogía de la esperanza, ya superó eso de la pedagogía liberadora, política y educación, pero nos quedamos con la del oprimido y ya no hablamos de crítica y educación para la conciencia crítica, que es lo que estamos haciendo aquí, reinvent reinventarnos, pedagogía de la indignación. Vemos que la gente se queda, aquí está, miren, pedagogía de la esperanza. Y la gente se quedó en pedagogía del oprimido. Y es lo único que leyó y es lo único que saben. Y se olvidan de que ya él ya va en pedagogía de la esperanza, pedagogía de la posibilidad. Acá tenemos esta muy importante labor. Miren, vean ustedes, Paulo Freire, pedagogía de la pregunta. Aquí tenemos pedagogía de la pregunta. ¿Por qué estamos nosotros con estos dos pilares? Porque tengo lecturas, porque tengo una formación didáctica muy fuerte con la mayéutica de Sócrates y Aristóteles y, por supuesto, con la pedagogía de la pregunta, con la esperanza como posibilidad básicamente del pensamiento crítico. Aquí tienen, es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Siempre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta. Lo que hay que hacer, dice, los profesores contestan a preguntas que los alumnos no han hecho para que vean de dónde surge nuestro seminario constructivista y la profundidad. Yo partí de las preguntas hechas por ustedes y para que también ustedes escuchen las que yo me formulo y que entre los dos trascendamos y que podamos generar. Estamos partiendo de una base pedagógica fuertísima, la pedagogía de la pregunta. Léela, por favor, en tus palabras, Irán, esta diapositiva que tenemos aquí. ¿En mis palabras o la leo textualmente? Aceptando. Léela textualmente, por favor. Dice, es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Siempre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta. Los profesores contestan a pregunta que el alumno no han hecho. Entonces, por eso es importante hacernos las preguntas detonadoras. Vamos a ver muy rápidamente para que lean los dos, aunque también ya Alan ya participó. Vamos a poner aquí, a ver, alguna que tú quieras, la que tú gustes, Alan, si nos quieres cerrar ve escogiendo una, Irán, y Claro, tú escoge dos, por favor, claro, para que leas las que tú quieras. claro, listo, la puedo leer. Sí, adelante, por favor. Ensayar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña aprende a enseñar y quien enseña aprende a aprender. La segunda sería, la educación se rehace constantemente en la praxis, para ser tiene que estar siendo. Irán, Sí, dice, la educación se rehace constantemente. Ah, perdón. No. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Y luego dice, estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas.
Qué maravilla. Entonces, fíjense, como todos decimos, es que yo les quiero transmitir. No, no, yo no les quiero transmitir nada. Yo les expongo, les comparto y espero que ustedes me expongan y me compartan. Entonces, no es transferir, no es una educación bancaria donde yo los lleno como embudos. Y dice, exactamente, sería en verdad una actitud ingenua esperar que las clases dominantes desarrollasen una forma de educación que permitiese a las clases dominadas percibir las injusticias sociales en forma crítica. Dice, pues claro que no conviene, ¿verdad? Entonces, tampoco queremos destruir todo lo existente. Entonces, muy importante que se queden con estas frases y con esta voz fundamental de este importantísimo, y no quiero dejar de mencionarlo porque es una persona crucial en mi formación, en mi manera de ver la educación, la vida, y que nace justamente en, aquí dice Paulo Reglus Neves Freire, 19 de septiembre de 1921 en Brasil, en Recife, Brasil, y falleció el 2 de mayo de 1997 con 75 años en Sao Paulo. Entonces, vemos aquí por lo menos sus datos básicos, su potentísima obra y estaba todavía el último día antes de morir participando en debates, un artista, un autor prolífico y que aquí tenemos que tiene un legado importante y vean cómo hay una entrada específica de la pedagogía de la pregunta. Así que pues yo los dejo con estas personalidades tan relevantes y que tienen que ver con cómo se aprende y cómo se enseña el derecho como fuente de numerosas construcciones. Y para que no se queden con la duda de este autor que mencioné, Derrida, Jacques Derrida es el autor de la deconstrucción, es un filósofo francés nacido en Argelia, conocido popularmente por desarrollar el análisis semiótico de los símbolos, conocido como deconstrucción, una de las principales figuras asociadas con el postestructuralismo y la filosofía moderna, 15 de julio de 1930 y 9 de octubre del 2004 a 74 años. Derrida, Jacques, se escribe con CK, Derrida, Jacques Books. Y con esto cerramos. Aquí tenemos a Jacques Derrida, que dice que no podemos meter nada nuevo, sino deconstruimos lo viejo. Por eso vimos lo de las deconstrucciones. L'écriture de la différence, la escritura y la diferencia. Cómo es tan importante que los juristas veamos la pluralidad y la diferencia, la singularidad. La gramatología, la diseminación, temas filosóficos, pero básicamente la deconstrucción y la différence, la diferencia, la singularidad. Deconstrucción in a nutshell quiere decir como para bebés, la deconstrucción en pocas palabras, en un ABC. Aquí la tienen para que conozcamos estas y estos autores. Les agradezco su compromiso, su compenetración, su atención y sobre todo sus preguntas. Mil gracias.